Curiosamente, tu persona, Iván Sanginés, creo que es hijo de Jorge Sanginés. Jorge Sanginés, una autoridad en el cine indio. Sí, es una figura mundial, ¿no? Gerardo Guerra. Así es. Los tres han decidido comandar, han sido elegidos. ¿Cuál es la misión de ustedes tres? ¿Qué han hablado al son de un café, tal vez? Al son de un café. Es decir, como te decía, sorpresivamente, por separado, además, sin que medie... Dos cruceños, ¿eh? Bueno, sí, uno es Gerardo es paceño, pero radica es aquí, más cruceño. Claro, la representación que llevó fue desde aquí. Entonces emergimos como delegados relatores, ¿no? Ahora, la misión que tenemos nosotros es generar una sola redacción de las redacciones de las 4 mesas, pero ya es solamente redacción. Ya no podemos meter las manos, no podemos tergiversar nada, no podemos adosar nada. Lo que está escrito, letra muerta, es lograr una redacción única, y espero que en los próximos 15 días, a mucho, estemos en La Paz presentando ese documento ante la Asamblea Plurinacional para que ya entre al plenario, se genere el debate, vaya a las comisiones, se haga el informe de comisión y se la apruebe, porque el Estado en sí, a través del ministro de Cultura, ha expresado su voluntad de que esta ley sí o sí sale este año, ¿no? ¿Ya estás escribiendo guiones? Bueno, yo tengo una buena cantidad de guiones, pero son de otro estilo, digamos. No voy a intentar ahora ya modificar un poco mi propia óptica e intentar hacer guiones de aquel tipo de cine que creo que en este país se va a empezar a producir en un futuro muy inmediato, y que va a gozar de buen financiamiento, porque es importante que el cine empiece a repensar el país y que el país se repiense a través del cine, ¿no? Me alegra mucho, de verdad. Creo que vamos a ver una nueva camada de cine boliviano, y ojalá sea de exportación, Paz. Así es, nosotros tenemos aquí una institución muy importante que se llama Diaconía, que ya ha invertido bastante en la formación de gente. Hay gente que está allá afuera viendo qué hacer, y eso a veces es preocupante, porque si luego que has ido a estudiar no podés aplicar lo que has hecho, entonces no tiene sentido. Pero con todo esto y funcionando todo ello, yo creo que toda esa gente va a incorporarse en masa a trabajar en esta nueva forma de ver el país, en esta nueva forma de producir, que es el tema de la cinematografía, y el propio público va a empezarse a dar cuenta de que hay otras formas también de ver la realidad, y eso creo que es bastante importante. Y si los mecanismos de distribución que hemos pensado funcionan, vamos a tener un país integrado y permanentemente dialogando sobre sí mismo a través de una pantalla chica, que en este caso son los DVDs, que van a llegar a todos los hogares, y cuando el satélite Tupac Katari va a ser la toma completa del país desde el punto de vista cultural a través del Tupac Katari, para que de una vez por todas superemos todas nuestras taras que hasta este momento nos dividen, ¿no? ¿Y qué de las cuotas de pantalla? Tocaste un poco, acabas de tocar un poquito, pero sí, solo los cines se está respetando el tema de los espacios que por derecho corresponden al cine boliviano en las salas cinematográficas comerciales. Ahí es donde hay un conflicto bastante fuerte, ¿verdad? Hasta ahora las salas cinematográficas siempre habían peleado el derecho que ellos tenían a programar las películas de acuerdo a las leyes de mercado, pero se ha visto de que es necesaria una protección al cine. En ese sentido se ha fijado una cuota mínima de permanencia de la película en la sala, y se ha fijado horarios también más o menos definidos y porcentajes de retorno hacia el autor más o menos estándares, para que no hayan sorpresas como las que habían hasta ahora. Eso creo que es importante, pero también se ha visto que no solamente las salas de cine son mecanismos de difusión. Existen, por ejemplo, los cables. No hay pueblito en este país que no tenga un cable, servicio de cable. La propia ciudad tiene servicio de cable. Entonces los cables también están obligados a hacer pantallas y a dar cuota de pantalla. Por lo tanto, en todos los cables tiene que emitirse hasta un 30% de producción nacional. Hemos hecho una cuantificación, no hay esa cantidad de películas en activo en este momento para cubrir la cuota de pantalla. Por lo tanto, va a haber una presión para que la gente produzca, ¿verdad? Luego de eso está la propia televisión, que tiene que tener la obligación de emitir cine nacional en un porcentaje bastante alto. Por lo tanto, ellos también van a consumir cine nacional. También es cuota de pantalla. Y en el mecanismo, por ejemplo, el tema de los trenes, las flotas,
que también son pantallas que tienen que emitir cine nacional. Entonces creo que se ha abierto el abanico bastante grande. Hemos visto de que las escuelas son 5.000 y pico colegios en todo el país, por lo tanto son 5.000 y pico ventanas posibles de distribución del cine, porque los profesores, especialmente de estudios sociales y otras áreas, tienen que hacer que los niños vean cine nacional, como hacen leer libros. La misma obligatoriedad de leer un libro es ver una película nacional. Puede ser histórica, lo que vos quieras, digamos, ¿no es cierto? Pero esa también es un mecanismo de distribución. Las gobernaciones tienen provincias y las provincias tienen aparatos administrativos. También tienen la obligación de emitir las películas en público para la población, la comunidad. El sistema universitario tiene una organización bastante grande y tiene anfiteatros a lo largo y ancho de todo el país. En vez de que ahí solamente se realicen mitines políticos, que también se hagan jornadas científicas y culturales, y por lo tanto se emita cine para los estudiantes universitarios. De todo eso se ha previsto de que con que cada unidad ponga una cuota mínima de $10, tienes un fondo base para cualquier película de alrededor de $50.000, con lo cual se puede arrancar de manera saludable cualquier proyecto en este país. Se puede hacer un proyecto decente con ese dinero. ¿No? Muy decente y muy bueno, bien hecho, digamos, para el mercado local. Entonces, y vas a tener una distribución nacional bastante importante. Entonces, esa es, digamos, una de las sorpresas que yo me llevé de descubrir que había un país mucho más grande del que yo había visto hasta ahora, porque siempre era el Cine Center el único al que todos acudíamos, pero ahora hay otros mecanismos mucho más grandes, mucho más importantes y económicamente mucho más activos, ¿no? Me alegra mucho, Paz, de verdad. ¿Algo más que querrás agregar acerca del cine? Bueno, eso y el Fondo Nacional para el Cine, ¿no? El Fondo Nacional para el Cine es una entidad también que se ha descentralizado. Hay un fondo nacional que está incluido en el tema del IDH y van a haber fondos regionales, y la cualidad de estos fondos regionales es que van a poder producir películas entre regiones. Es decir, si hay un proyecto que abarque a 3 departamentos, pueden concurrir con fondos. Es una frase técnica que se usa para cuando hay un proyecto mancomunado. Si hay una película que le interesa al municipio de Santa Cruz, al municipio de Sucre y por ende a la gobernación de Santa Cruz y Sucre, pueden hacer una alianza estratégica entre ambos, colocar fondos por separado y generar un proyecto común. La Guerra del Chaco, por ejemplo, la Guerra del Chaco, que pueden estar fácilmente Tarija, Sucre, Chuquisaca, y Santa Cruz. Son 3 departamentos, más 3 o 4 o 5 municipios involucrados. Entonces ahí ya tenés la opción de que cada uno por separado, y ahora la ley les faculta y les permite que con cargo al IDH ellos puedan asignar recursos más allá del 10% que antes estaba establecido para gastos en cultura. Si un municipio por voluntad propia quiere gastar el 100% de sus recursos en un proyecto cultural, a partir de esta nueva ley en cine en especial, lo va a poder hacer sin que la ley luego los castigue. Extra cámara, me decías que cada departamento con esta nueva ley tendría su propia cinemateca. Es parte del proyecto, es parte de la opción de que cada una de los departamentos tenga. Es más, Cochabamba ya la está empezando a construir, te cuento. Estamos intentando de que Santa Cruz sea el segundo departamento que lo tenga, porque lastimosamente se está perdiendo toda la memoria. Y los pueblos que no tienen memoria olvidan fácilmente su historia, y eso hace que las juventudes o las nuevas generaciones caminen sin rumbo. Necesitamos que las regiones tengan su propia memoria antes de que se quemen los papeles, antes de que se borren los cassettes, antes de que se pierdan los CDs, en donde está contenida toda la imagen que se ha ido grabando a lo largo de todo, especialmente este último proceso autonómico, que ha sido bastante rico, el proceso previo, es decir, tantos procesos que han habido en este país que ya de alguna manera se han perdido porque los formatos en los cuales fueron grabados han sido destruidos. Entonces necesitamos que la memoria sea guardada, y eso es la posibilidad que ahora el Estado otorga de que las regiones, con cargo a ese mismo presupuesto, puedan construir sus cinemas. ¿Tu última película, Paz? Bueno, sorpresas. Te cuento que a nivel nacional fue ponderada la fotografía de la película. Yo realmente no esperaba que la gente la valorara por ahí, porque la crítica boliviana es muy áspera, especialmente en los temas técnicos, y con nosotros fueron especialmente duros. Pero ahora en esta película ellos tuvieron que reconocer que había un trabajo
bastante profesional y eso me llenó de mucho orgullo. Y te cuento una novedad y primicia para tu radio. La película, por consejo de un amigo, fue presentada a un evento internacional, a uno de los festivales más grandes que hay en España y Europa, y misteriosamente fue aprobada. Ha sido clasificada, es parte de la lista oficial. Felicidades. Y estoy yendo a España en septiembre y justo cae el día de mi cumpleaños cuando se va a dar el veredicto de qué películas ganan o no. Y espero tener un buen regalo. Qué buen regalo. Sí. ¿Y económicamente te fue bien? Bueno, nuestro cine... ¿Te vas a comprar el Audi que querés? No, un gol. No, el cine local todavía es un cine pequeño, es decir, nosotros trabajamos con financiamientos de empresas. ¿Lograste? Sí, en la parte económica no hay problema, no tengo problema, es decir, cuento con un buen grupo de apoyo de amigos y sponsoreo, entonces en esa base se cimentan las películas y lo que ya viene de la taquilla es un poco para tratar de cubrir los gastos diarios, digamos, ¿no? Gracias, Paspadilla, un placer. No, gracias a vos y siempre a tus órdenes. Amigos televidentes, con otro entrevistado en el siguiente programa. Soy Carlos Flores, su anfitrión.